Pocas regiones en el mundo concentran tanta densidad histórica, simbólica y religiosa como Palestina. Situada en el corredor natural entre África, Asia y Europa, esta estrecha franja de tierra ha sido, durante milenios, escenario de migraciones, conquistas, exilios y renacimientos. Lo que hoy conocemos como Palestina no es solo un territorio geográfico, sino también un espacio de significados entrelazados, reclamado por diferentes pueblos, religiones e imperios a lo largo de más de 3000 años. Este recorrido histórico no busca defender narrativas políticas contemporáneas, sino entender el pasado de forma clara, cronológica y profunda, para comprender por qué este territorio se ha convertido en uno de los puntos más disputados del planeta. Si te interesa entender en profundidad temas históricos complejos y su impacto en la actualidad, suscríbete y comparte este video para que más personas puedan acceder a un análisis riguroso y equilibrado. Para entender Palestina, debemos retroceder mucho antes de la creación de los estados modernos. En la antigüedad, esta región era conocida como Canaán, habitada por una constelación de pueblos semíticos, cananeos, jebuseos, amorreos, fenicios, filisteos, entre otros, que compartían lenguas emparentadas y prácticas culturales diversas. Canaán no fue un estado unificado, sino un mosaico de ciudades-estado y tribus, situadas estratégicamente en la franja costera oriental del Mediterráneo. Desde al menos el segundo milenio antes de Cristo, Canaán fue codiciada por grandes imperios vecinos: Egipto al suroeste, los hititas al norte, Asiria y Babilonia al este. Su ubicación estratégica como paso comercial entre el Nilo y el Éufrates la convirtió en un territorio crucial para las rutas comerciales y militares. Los egipcios dominaron la región durante largos periodos del Imperio Nuevo, siglo XVI a.C., estableciendo guarniciones y cobrando tributos a las ciudades cananeas. Un conjunto de tribus seminómadas que, según tradiciones bíblicas, emigraron desde Mesopotamia hacia Canaán, guiados por Abraham. La historiografía moderna debate la historicidad literal de estos relatos, pero hay consenso en que hacia el siglo XIII-XII a.C. existían grupos israelitas asentados en las tierras altas de Canaán. Estos grupos desarrollaron una identidad religiosa y cultural distinta, centrada en el monoteísmo yavista, que los diferenció de sus vecinos politeístas. Hacia el siglo XI a.C., las tribus israelitas comenzaron a unificarse bajo líderes carismáticos conocidos como jueces, y posteriormente formaron un reino bajo Saúl, David y Salomón. Durante este período, Jerusalén fue conquistada y convertida en la capital del Reino Unido de Israel. Se construyó el primer templo, símbolo de centralización religiosa y política. Sin embargo, tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos entidades: Israel al norte y Judá al sur, con Jerusalén como capital de esta última. Esta división política interna debilitó a los hebreos frente a los poderes vecinos. En el 722 a.C., el imperio asirio conquistó el reino de Israel y deportó a gran parte de su población. El rey Nabucodonosor II de Babilonia sitió Jerusalén, destruyó el primer templo y deportó a las élites judías a Mesopotamia. Fue el inicio del exilio babilónico. Este episodio marcó profundamente la identidad judía y su relación con la tierra de Canaán, Palestina. Décadas después, con la conquista persa de Babilonia, Ciro el Grande permitió el retorno de muchos exiliados y la reconstrucción del templo, inaugurando el período del Segundo Templo. Mientras tanto, la población autóctona cananea y otros grupos seguían habitando la región. La dominación persa, 539-332 a.C., fue relativamente tolerante y permitió la coexistencia de diversas comunidades. Sin embargo, la llegada de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. cambió radicalmente el panorama. Tras la muerte de Alejandro, Palestina quedó bajo el dominio de los Ptolomeos, Egipto, y luego la resistencia de sectores judíos Siria, ante la helenización, influencias culminó en la revuelta que de los macabeos en la cultura local. Siglo II a.C.,
que logró establecer un reino judío independiente, la dinastía Asmonea, por casi un siglo. Durante este periodo coexistieron comunidades judías, samaritanas, idumeas y greco-sirias en el territorio. Palestina era ya un crisol de identidades superpuestas. En el 63 a.C., el general romano Pompeyo intervino en las disputas internas asmoneas y anexó la región al Imperio Romano como parte de la provincia de Siria. Los romanos establecieron un sistema de reyes clientes, como Herodes el Grande, y luego integraron directamente Judea como provincia imperial. La dominación romana generó tensiones profundas con la población judía, que estallaron en varias revueltas. La más significativa fue la Gran Revuelta Judía, 66-73, en la que las legiones romanas destruyeron Jerusalén y el Segundo Templo. Décadas más tarde, la rebelión de Bar Kokhba, 132-135 de Cristo, fue aplastada brutalmente. Jerusalén fue transformada en la colonia romana Aelia Capitolina. Se prohibió la entrada de judíos a la ciudad y la provincia fue renombrada como Siria-Palestina. Este cambio toponímico no fue casual. Formaba parte de una política imperial romana para borrar la identidad judía de la región. Se consolidó en la geografía política romana y bizantina, aunque la población seguía siendo diversa. Judíos, en menor número tras las expulsiones, samaritanos, comunidades cristianas en expansión y población local helenizada. Durante el período bizantino, siglo IV a.C., tras la conversión del Imperio Romano al cristianismo, Palestina adquirió una nueva centralidad religiosa como Tierra Santa. Se construyeron iglesias monumentales, como la del Santo Sepulcro, y peregrinos cristianos comenzaron a llegar desde todo el mundo romano. Jerusalén se convirtió en un centro de devoción cristiana global. En el 636 de Cristo, el ejército árabe-musulmán derrotó a los bizantinos en la batalla de Yarmuk, y Palestina pasó a formar parte del naciente califato islámico. Bajo los omeyas y abasíes, Jerusalén y la región florecieron como centros administrativos y la mezquita de Al-Aqsa fueron construidas en la explanada de las mezquitas, consolidando el carácter sagrado islámico del lugar. Judíos, cristianos y musulmanes convivieron en diferentes grados de tolerancia bajo dominio islámico, aunque el poder político y cultural estaba en manos musulmanas. A lo largo de los siglos, Palestina fue gobernada por sucesivas dinastías musulmanas: omeyas, abasíes, fatimíes y luego los turcos selyúcidas. En el equilibrio político y religioso que había caracterizado a Palestina durante varios siglos bajo dominio islámico comenzó a transformarse radicalmente. En el contexto de una Europa feudal que emergía lentamente de la Alta Edad Media, la región se convirtió en el centro de uno de los movimientos militares y religiosos más intensos de la historia: las Cruzadas. La expansión de los turcos selyúcidas, un pueblo túrquico convertido al Islam suní, alteró el mapa político de Oriente Medio. A mediados del siglo XI, los selyúcidas desplazaron a los fatimíes chiíes y tomaron Jerusalén, 1071, imponiendo nuevas autoridades sobre la ciudad sagrada. Al mismo tiempo, comenzaron a avanzar hacia Anatolia, derrotando al Imperio bizantino en la decisiva batalla de Manzikert. Esta derrota alarmó profundamente a Constantinopla. El Papa Urbano II respondió convocando a los nobles y caballeros de Europa a liberar Tierra Santa del dominio infiel y auxiliar al Imperio bizantino. Su discurso en Clermont encendió una chispa que se convertiría en un movimiento continental. Decenas de miles de caballeros, soldados, campesinos y peregrinos partieron hacia Oriente en la Primera Cruzada, 1096-1099. Aunque mal organizadas al principio, las huestes cruzadas lograron atravesar Anatolia y Siria, conquistando sucesivamente ciudades musulmanas. En 1099, tras un sangriento asedio, los cruzados tomaron Jerusalén. Las crónicas medievales describen escenas de matanzas masivas de musulmanes y judíos en la ciudad, un episodio que marcó profundamente la memoria colectiva islámica y judía. Sobre los restos del dominio islámico,
Los cruzados establecieron el reino latino de Jerusalén, junto con otros estados cruzados como el Principado de Antioquía, el Condado de Edesa y el Condado de Trípoli. Palestina quedó así incorporada a un entramado feudal gobernado por nobles francos, con Jerusalén como capital y centro espiritual. Se construyeron castillos, fortalezas templarias y hospitales, y se reorganizó la sociedad bajo estructuras feudales europeas. Sin embargo, el control cruzado siempre fue frágil. Las potencias islámicas de la región, inicialmente divididas, comenzaron a reagruparse. En Egipto, la dinastía fatimí fue desplazada por el general kurdo Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, conocido en Occidente como Saladino, quien fundó la dinastía ayubí. Saladino emprendió una campaña para reunificar Egipto y Siria bajo su mando y recuperar Jerusalén. En 1187 derrotó decisivamente a las fuerzas cruzadas en la batalla de Hattin, cerca del mar de Galilea, capturando a la mayoría de los caballeros cristianos y allanando el camino para la reconquista de Jerusalén. Pocos meses después, la ciudad se rindió a Saladino, quien permitió que los cristianos se marcharan pacíficamente previo pago de un rescate. Su comportamiento contrastó fuertemente con la brutalidad cruzada de 1099 y cimentó su reputación legendaria. La caída de Jerusalén desencadenó la Tercera Cruzada, 1189-1192, liderada por figuras célebres como Ricardo Corazón de León, Inglaterra, Felipe II, Francia y Federico Barbarroja, Sacro Imperio. Aunque los cruzados recuperaron varias ciudades costeras, como Acre, no lograron reconquistar Jerusalén. Se firmó un acuerdo que garantizaba el acceso de peregrinos cristianos a los lugares santos, pero Jerusalén permaneció en equilibrio precario entre dominio islámico y presencia cristiana marcaría las siguientes décadas. Durante el siglo XIII, nuevas cruzadas intentaron restablecer el control cristiano pleno, pero los estados cruzados se fueron debilitando frente a las crecientes fuerzas musulmanas. Los ayubíes fueron reemplazados por los mamelucos, una élite militar de esclavos convertidos en gobernantes, que tomó el poder en Egipto en 1250. Los mamelucos consolidaron su autoridad sobre Palestina tras derrotar a los cruzados en múltiples campañas y expulsarlos definitivamente en 1291 con la caída de Acre, su último bastión. Bajo dominio mameluco, Palestina experimentó un período prolongado de estabilidad relativa. Jerusalén recuperó su carácter de centro religioso islámico y se revitalizaron sus mezquitas y madrasas. La cúpula de la Roca y Al-Aqsa fueron restauradas y se construyeron nuevas estructuras religiosas y administrativas. Los mamelucos establecieron rutas seguras para peregrinos musulmanes que viajaban a la Meca y Medina, y Palestina se convirtió en un punto clave en la red de caravanas. También se permitió la presencia de comunidades cristianas locales y peregrinos europeos, aunque bajo supervisión estricta. Este período mameluco coincidió con transformaciones globales, el auge del comercio mediterráneo, el ascenso de las ciudades italianas como Venecia y Génova, y el avance de los mongoles desde Asia Central. En 1260, los mongoles llegaron a Siria y Palestina, derrotando a ejércitos musulmanes locales y sembrando el terror. Sin embargo, los mamelucos, liderados por Baibars, derrotaron a los mongoles en la batalla de Ain Jalut, en Galilea. Esta victoria fue crucial. No solo detuvo la expansión mongola hacia Egipto, sino que consolidó el prestigio mameluco como defensores del Islam y guardianes de Tierra Santa. Durante los siglos XIV y XV, Palestina permaneció bajo administración mameluca como parte de la provincia de Damasco. La región no fue un centro político principal, pero sí un espacio simbólico y religioso vital, especialmente Jerusalén, que atrajo peregrinos musulmanes, mantuvo su diversidad, cristianos ortodoxos, aunque la mayoría de la población era árabe musulmana. También existían comunidades judías pequeñas pero continuas, sobre todo en Jerusalén, Hebrón y Safed, que resistieron los cambios imperiales. En 1516, un nuevo actor imperial apareció en el escenario, los otomanos. Bajo el sultán Selim I,
el Imperio Otomano derrotó a los mamelucos en la batalla de Marj Dabik, incorporando Siria y Palestina. Los otomanos tomaron Egipto, completando la absorción del mundo árabe central en su imperio. Bajo los otomanos, Palestina fue administrada durante más de 4 siglos, 1517-1917. A diferencia de los cruzados o mongoles, los otomanos no alteraron radicalmente la estructura social local. La región fue integrada en las provincias de Siria y más tarde en distritos administrativos más pequeños. Jerusalén se convirtió en una sanjak, distrito especial, con administración directa desde Estambul debido a su importancia religiosa. Los otomanos aplicaron un sistema administrativo basado en la coexistencia de comunidades religiosas reconocidas, millets, lo que permitió a musulmanes, cristianos y judíos mantener cierta autonomía interna. La población era mayoritariamente árabe-musulmana, con minorías cristianas árabes y comunidades judías históricas. La ciudad de Jerusalén albergaba 4 barrios principales: musulmán, cristiano, judío y armenio, una división que aún hoy define su trazado urbano. Durante los siglos XVI al XVIII, Palestina fue relativamente periférica dentro del Imperio Otomano. No fue un centro político o económico principal, pero sí mantuvo su rol como territorio sagrado. Las peregrinaciones continuaron, y los sultanes otomanos patrocinaron renovaciones periódicas en los lugares santos. Siglo XIX, especialmente, sin embargo, en Jerusalén, la situación comenzó a cambiar. El Imperio Otomano entró en un proceso de debilitamiento estructural, corrupción administrativa, presiones europeas, rebeliones internas, y Palestina empezó a atraer un interés renovado de potencias extranjeras, misioneros, exploradores bíblicos y colonos. Las potencias europeas, como Francia, Rusia y Gran Bretaña, comenzaron a competir por influencia religiosa y política en Jerusalén, restaurando iglesias, construyendo consulados y financiando comunidades locales. Simultáneamente, la población judía local comenzó a recibir refuerzos con nuevas migraciones de judíos sefardíes del norte de África y del Imperio Otomano, así como de judíos ashkenazíes de Europa Oriental que se establecían en ciudades santas para estudiar textos religiosos y vivir en comunidad. A comienzos del siglo XIX, Palestina formaba parte del Imperio Otomano desde hacía más de 3 siglos. Aunque había experimentado periodos de estabilidad y relativa coexistencia religiosa, era una región periférica dentro del vasto imperio. Las rutas comerciales globales se habían desplazado al Atlántico y las ciudades palestinas, salvo Jerusalén, tenían un peso limitado en la economía imperial. Sin embargo, en el siglo XIX se produjeron transformaciones profundas, tanto internas como externas, que devolverían a Palestina al centro de la geopolítica mundial. Por un lado, el Imperio Otomano estaba en declive. Las reformas Tanzimat, 1839-1876, intentaron modernizar la administración, otorgar más derechos a las minorías y frenar la presión europea, pero a menudo produjeron efectos contradictorios. La descentralización permitió que élites locales árabes adquirieran más poder en ciudades como Jerusalén, Nablus y Hebrón, mientras que las potencias europeas ampliaban su presencia a través de consulados. La presión europea sobre Palestina creció considerablemente y escuelas. Francia protegía a las comunidades católicas, Rusia a los ortodoxos. Gran Bretaña consolidaba su influencia política y comercial. Misioneros protestantes británicos y estadounidenses llegaron para redescubrir la Tierra Santa, desde una perspectiva bíblica y arqueológica. Se realizaron mapas, excavaciones y publicaciones que popularizaron Palestina en Europa como un territorio cargado de significado religioso, pero gobernado por un imperio percibido como decadente. En este contexto se desarrollaron importantes cambios demográficos. Comunidades judías tradicionales, principalmente sefardíes y misrajíes, vivían desde hacía siglos en Jerusalén, Safed, Hebrón y Tiberíades. Estas comunidades eran relativamente pequeñas y estaban integradas en la sociedad local, aunque mantenían prácticas religiosas diferenciadas. A mediados del siglo XIX,
comenzó una inmigración creciente de judíos europeos, especialmente ashkenazíes procedentes del Imperio Ruso y Europa del Este. Muchos venían por motivos religiosos. Deseaban vivir y morir en Tierra Santa. Se establecieron en barrios nuevos de Jerusalén, como Mishkenot Sha'ananim, 1860, fuera de las murallas de la Ciudad Vieja, con apoyo financiero de filántropos judíos europeos. Paralelamente, se produjeron intervenciones extranjeras directas en la administración local. En 1831, el gobernador egipcio Mehmet Ali, formalmente vasallo otomano pero de facto autónomo, invadió Siria y Palestina. Su hijo, Ibrahim Pachá, gobernó la región durante una década, introduciendo reformas administrativas, censos, impuestos más estrictos y servicio militar obligatorio. Aunque modernizó algunos aspectos, sus políticas suscitaron resistencia local, especialmente entre campesinos árabes. En 1840, potencias europeas intervinieron y restauraron el control otomano. La segunda mitad del siglo XIX coincidió con la expansión de los imperios europeos y las ideas nacionalistas se propagaron tanto en Europa como en las comunidades árabes y judías del Imperio Otomano. Entre los árabes palestinos comenzó a surgir una identidad local más definida, aunque aún dentro del marco otomano e islámico. Las familias notables, como los Husseini, Nashashibi o Khalidi, dominaron la política local y las instituciones religiosas en Jerusalén y otras ciudades importantes. Mientras tanto, en Europa Oriental, millones de judíos vivían bajo regímenes que les imponían discriminaciones legales, pogromos periódicos y exclusiones sociales. En este contexto de antisemitismo estructural, surgió el sionismo moderno, un movimiento político que planteaba la creación de un Estado judío soberano. Aunque había diversas corrientes, religiosas, socialistas, culturales, la figura clave fue Theodor Herzl, un periodista austrohúngaro que, tras cubrir el caso Dreyfus en Francia, llegó a la conclusión de que la asimilación no protegería a los judíos europeos de la persecución. En 1896 publicó Der Judenstaat, el Estado judío, donde proponía la creación de un Estado propio para el pueblo judío, preferentemente en Palestina. Un año después, basado en la colonización organizada y el apoyo internacional, Basilea, Suiza, donde se estableció formalmente la Organización Sionista Mundial y se adoptó un programa político claro: establecer un hogar para el pueblo judío en Palestina garantizado por el derecho público. Este programa coincidió con un renovado interés europeo en Palestina como espacio estratégico. Para Gran Bretaña, controlar la región significaba asegurar rutas hacia la India y proteger el Canal de Suez. Para Alemania y Francia, implicaba influencia religiosa y cultural. Así, la inmigración judía organizada, Aliyá, comenzó a aumentar en las últimas décadas del siglo XIX. La primera Aliyá, 1882-1903, trajo entre 25.000 y 35.000 judíos, principalmente del Imperio Ruso y Rumania. Muchos se establecieron en colonias agrícolas como Petah Tikva y Rishon LeZion, adquiridas a terratenientes ausentes, aunque algunos árabes locales trabajaron como jornaleros en estas colonias. Con apoyo de filántropos, otros vieron con alarma la expansión de comunidades separadas y la compra masiva de tierras. La segunda Aliyá, 1904-1914, trajo unos 40.000 inmigrantes adicionales, muchos inspirados por ideales socialistas y nacionalistas. Fundaron kibbutzim, nuevas instituciones hebreas y la base de lo que más tarde sería el sistema político israelí. También establecieron organizaciones de defensa en Palestina, pasó de unos 25.000 en 1880 a más de 85.000 en 1914, representando alrededor del 12% del total. La reacción árabe-palestina ante este fenómeno fue ambigua y cambiante. Al principio, muchos no percibieron el sionismo como un proyecto político de Estado, sino como inmigración religiosa tradicional. Sin embargo, hacia 1910 comenzaron a circular periódicos y manifiestos que denunciaban la pérdida de tierras árabes, el carácter exclusivo de las colonias judías y las intenciones políticas del movimiento sionista.
Intelectuales árabes de Palestina y Siria empezaron a hablar de una venta progresiva del país. La sociedad palestina, mayoritariamente rural, no tenía estructuras políticas modernas comparables a las del movimiento sionista, lo que generó la llegada de inmigrantes judíos coincidió con reformas administrativas otomanas que permitieron el registro individual de tierras. Muchos campesinos árabes, que tradicionalmente cultivaban tierras comunales o arrendadas, perdieron sus derechos cuando los propietarios ausentes vendieron las tierras a organizaciones sionistas. Esto generó los primeros desalojos rurales y resentimientos que más tarde alimentarían el conflicto. Mientras tanto, la modernización de Jerusalén avanzaba nuevos barrios fuera de las murallas, consulados, escuelas y hospitales europeos. La ciudad pasó de tener unos 15.000 habitantes en 1840 a más de 60.000 en 1914, con judíos representando cerca de la mitad de la población. Esta transformación urbana simbolizaba los cambios demográficos y políticos más amplios que estaban ocurriendo en Palestina. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, Palestina era una provincia otomana en transformación acelerada, población mayoritariamente árabe musulmana, con minorías cristianas y judías en expansión, creciente presencia europea y rivalidades imperiales, surgimiento simultáneo del nacionalismo árabe y del sionismo judío, tensiones crecientes en torno a la propiedad de la tierra y la representación política. Todo esto desembocaría en un terremoto político con el estallido de la Gran Guerra en 1914, que derrumbaría el Imperio Otomano y abriría la puerta al mandato británico. Ese será el foco del próximo bloque. A comienzos del siglo XX, Palestina se encontraba en el umbral de una transformación histórica sin precedentes. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914 y alteró radicalmente el mapa político global. El Imperio Otomano, aliado con Alemania y Austria-Hungría, entró en guerra contra las potencias aliadas. Gran Bretaña, que veía Palestina como una región estratégica crucial para proteger el Canal de Suez y sus rutas coloniales hacia la India, planeó activamente la toma del territorio. Durante la guerra, Londres llevó a cabo una compleja red de negociaciones contradictorias. Por un lado, prometió a los árabes, a través de la correspondencia Hussein-McMahon, 1915-1916, apoyar la creación de un gran reino árabe independiente si se rebelaban contra los otomanos. Sharif Hussein de la Meca lideró la revuelta árabe junto a sus hijos Faisal y Abdullah, con el apoyo del oficial británico T.E. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia. Por otro lado, en 1916, Gran Bretaña y Francia firmaron en secreto el acuerdo Sykes-Picot, que dividía el Oriente Medio otomano en zonas de influencia. Palestina quedaría bajo administración internacional. Finalmente, en 1917, el ministro de Asuntos Exteriores británico Arthur Balfour emitió una carta a Lord Rothschild, conocida como la Declaración Balfour, en la que el gobierno británico expresaba su apoyo al establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, siempre que no se perjudicaran los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes. Estas tres promesas, a los árabes, a los franceses y al movimiento sionista, eran difícilmente conciliables y prepararon el terreno para conflictos posteriores. Las tropas británicas, comandadas por el general Edmund Allenby, avanzaron desde Egipto y tomaron Jerusalén en diciembre de 1917. Al finalizar la guerra en 1918, el Imperio Otomano se derrumbó. Sus territorios árabes fueron repartidos bajo el sistema de mandatos de la Liga de las Naciones. Fue asignada a Gran Bretaña, que asumió oficialmente el mandato en 1922. Durante este periodo, la inmigración judía aumentó significativamente. Entre 1919 y 1923, la Tercera Aliyá trajo unos 35.000 inmigrantes, principalmente jóvenes idealistas de Europa Oriental, muchos de ellos socialistas que fundaron kibutzim y reforzaron las instituciones sionistas. Paralelamente, la población árabe palestina también crecía de manera natural,
y se intensificaban las tensiones entre ambas comunidades. La administración británica se vio atrapada entre las promesas hechas a los sionistas y a los árabes. Mientras permitía la inmigración judía y facilitaba el desarrollo de instituciones como la Agencia Judía, que actuaba como protogobierno de la comunidad judía, reprimía sistemáticamente las manifestaciones nacionalistas árabes que se oponían al proyecto sionista. Para los palestinos, el mandato se convirtió en sinónimo de colonización británica al servicio de intereses extranjeros. A lo largo de la década de 1920 se produjeron varios estallidos de violencia. En 1920 y 1921, disturbios en Jerusalén y Jaffa dejaron decenas de muertos entre ambas comunidades. En 1929, un conflicto sobre los derechos de oración en el Muro de las Lamentaciones derivó en enfrentamientos en Jerusalén, Hebrón y Safed, dejando más de 130 judíos y 110 árabes muertos. En Hebrón, una de las comunidades judías más antiguas fue masacrada y evacuada. En otras zonas, los árabes enfrentaron una dura represión británica, aún más en la década de 1930 con la Cuarta y Quinta Aliyá, especialmente tras el ascenso del nazismo en Alemania. Entre 1933 y 1939 llegaron más de 250.000 judíos, muchos con formación profesional y recursos económicos. Este flujo transformó la economía palestina, impulsando sectores urbanos e industriales dominados por la comunidad judía. Tel Aviv creció vertiginosamente, mientras que la comunidad árabe, mayoritariamente rural, enfrentaba cambios abruptos en la estructura de la tierra. La respuesta árabe-palestina fue la Gran Revuelta de 1936-1939. Una insurrección nacionalista que combinó huelgas generales, boicots y ataques armados contra británicos y judíos. Fue el primer intento organizado de resistencia nacional palestina moderna. La revuelta duró 3 años y fue duramente reprimida por los británicos, que desplegaron decenas de miles de soldados y recurrieron a tácticas contrainsurgentes brutales. Miles de palestinos murieron y gran parte de su liderazgo político fue exiliado o eliminado, lo que debilitó la capacidad palestina para enfrentar los acontecimientos posteriores. En respuesta a la revuelta, la Comisión Peel, 1937, propuso por primera vez la partición del territorio en 2 estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. El liderazgo sionista aceptó la idea en principio, aunque no los detalles. Los líderes árabes la rechazaron por completo. En 1939, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, los británicos emitieron un libro blanco que restringía la inmigración judía a 75 años, intentando apaciguar a los árabes. Esta decisión enfureció al movimiento sionista, especialmente en el contexto de la persecución nazi en Europa. La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, transformó todo el panorama. La comunidad judía en Palestina colaboró mayoritariamente con los aliados, al tiempo que organizaba redes clandestinas para inmigración ilegal de refugiados. Grupos armados como la Haganá, con el asesinato de 6 millones de judíos europeos, se expandieron. Creó una ola mundial de simpatía hacia la causa sionista. Cientos de miles de sobrevivientes buscaron emigrar a Palestina, pero las restricciones británicas seguían vigentes. Buques con refugiados fueron interceptados y devueltos. Uno de los casos más célebres fue el del barco Exodus en 1947. Agotada por los costos de la posguerra y la violencia creciente en Palestina, Gran Bretaña decidió trasladar el problema a las Naciones Unidas. La ONU formó la UNSCOP, Comité Especial para Palestina, que, tras meses de investigación, recomendó la partición del territorio en 2 estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. En noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó el Plan de Partición, Resolución 181, con 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones.
Los líderes sionistas aceptaron el plan. Los líderes árabes y palestinos lo rechazaron, argumentando que violaba los derechos de la mayoría árabe, que representaba 2/3 de la población. La violencia estalló inmediatamente entre comunidades, marcando el inicio de la guerra civil en mayo de 1948. David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, los ejércitos de Egipto, Siria, Transjordania, Líbano e Irak invadieron el territorio, dando comienzo a la Primera Guerra Árabe-Israelí. Israel logró resistir y expandir su territorio más allá de los límites previstos en el plan de partición. Más de 700,000 palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares, anexada por Jordania, en lo que los árabes llaman, controlada por Egipto, quedaron fuera del nuevo Estado israelí. Este momento marcó un giro irreversible. Palestina dejó de existir como entidad política unificada y se convirtió en un territorio fragmentado entre Israel, Jordania y Egipto, con un pueblo desplazado y sin Estado propio. Las consecuencias de 1948 definirían las siguientes décadas de conflicto. La guerra de 1948 no solo transformó radicalmente el mapa político de Medio Oriente, sino que también redefinió profundamente la identidad palestina. La Nakba, término árabe que significa catástrofe, no se refiere únicamente a la derrota militar, sino a la pérdida de hogares, aldeas, tierras y estructuras sociales de toda una sociedad, alrededor de 750. Cero palestinos fueron desplazados de sus hogares, ya sea huyendo de los combates o expulsados por las fuerzas israelíes en el contexto de la guerra. Cientos de aldeas árabes fueron destruidas o despobladas para impedir el retorno de sus habitantes. Estos refugiados se asentaron principalmente en 3 zonas: la Franja de Gaza, bajo control egipcio; Cisjordania, anexionada por Jordania; y en países vecinos como Líbano, Siria y Jordania. Muchos fueron ubicados en campamentos administrados por la UNRWA, Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, creada en 1949 para atender sus necesidades básicas. Con el tiempo, estos campamentos se convirtieron en comunidades permanentes, transmitiendo el estatus de refugiado de generación en generación. Mientras tanto, el nuevo Estado de Israel consolidaba rápidamente sus instituciones políticas, militares La inmigración y económicas. judía Aumentó de forma masiva. Sobrevivientes del Holocausto, judíos expulsados de países árabes y otros inmigrantes llegaron en oleadas sucesivas. Israel absorbió esta población en medio de enormes desafíos económicos y logísticos, al mismo tiempo que implementaba leyes de propiedad que impidieron el regreso de los refugiados palestinos. La Ley de Ausentes de 1950 permitió al Estado tomar posesión de propiedades abandonadas por En palestinos Cisjordania desplazados y durante Jerusalén la guerra. Oriental. Jordania extendió su soberanía en 1950, otorgando ciudadanía a los palestinos que vivían allí. En Gaza, Egipto mantuvo un control militar estricto, sin integrarla plenamente. Ninguno de los dos países promovió activamente la creación de un Estado palestino independiente en estos territorios, lo que dejó a la población palestina en un limbo político. Durante la década de 1950 y principios de la de 1960, surgieron grupos de resistencia palestinos dispersos, pero sin una dirección unificada. Al mismo tiempo, la rivalidad entre los países árabes y el joven Estado de Israel alimentó una serie de conflictos militares. En 1956, Israel, en coordinación con Francia y el Reino Unido, invadió el Sinaí egipcio en respuesta a la nacionalización del Canal de Suez bajo Gamal presión de Abdel Estados Nasser. Unidos y la URSS. Israel se retiró del Sinaí, pero demostró su capacidad militar. En el plano regional, la ideología panarabista de Nasser ganó fuerza. Este promovía la unidad de los pueblos árabes para resistir el colonialismo y el sionismo. En 1964, bajo el patrocinio de la Liga Árabe, se creó la Organización para la Liberación de Palestina, OOP,
con el objetivo de representar políticamente al pueblo palestino, inicialmente dominada por la regímenes árabes. Palestina. La OLP serviría como paraguas para diversas facciones. En junio de 1967, estalló la Guerra de los 6 días, un punto de inflexión crucial. Ante el aumento de tensiones con Egipto, Siria y Jordania, Israel lanzó un ataque preventivo contra las fuerzas aéreas árabes, destruyéndolas en el suelo. En 6 días, Israel derrotó a los ejércitos árabes y ocupó vastos territorios: la Franja de Gaza y el Sinaí, de Egipto, la Cisjordania y Jerusalén Oriental, de Jordania, y los Altos del Golán, de Siria. La victoria israelí no solo duplicó el tamaño del país, sino que incorporó a su control a más de 1 millón de palestinos que vivían en Cisjordania y Gaza. Jerusalén Oriental, con su ciudad vieja y lugares sagrados, fue anexada de facto y posteriormente declarada parte de la capital eterna de Israel, aunque esta anexión no fue reconocida internacionalmente. La guerra también provocó un nuevo desplazamiento masivo de palestinos, entre 250.000 y 400.000 personas, que huyeron o fueron expulsadas de las zonas ocupadas hacia Jordania. La ocupación israelí de 1967 transformó profundamente Cisjordania y Gaza, quedaron bajo administración militar israelí. Israel comenzó a establecer asentamientos civiles en territorios ocupados, especialmente en zonas estratégicas de Cisjordania y en torno a Jerusalén. Aunque en un principio eran pocos, con el tiempo estos asentamientos se convertirían en uno de los elementos más controvertidos del conflicto. Para los palestinos, la derrota de 1967 fue un golpe devastador a las esperanzas. Pasó gradualmente de estar controlada por los regímenes árabes a ser dirigida por Yasser Arafat y su movimiento Fatah, que promovía la lucha armada independiente palestina. Desde bases en Jordania, la OLP lanzó ataques guerrilleros contra Israel. En 1968, la batalla de Karameh entre fuerzas israelíes y fedayines palestinos, aunque militarmente favorable a Israel, fue vista como una victoria moral palestina y catapultó a Arafat en los años al liderazgo del movimiento. La OLP estableció una especie de Estado dentro del Estado en Jordania, lo que llevó a tensiones con el rey Hussein. En 1970, tras violentos enfrentamientos conocidos como Septiembre Negro, el ejército jordano expulsó a la OLP, que se trasladó al Líbano. Desde allí, continuó sus operaciones contra Israel, contribuyendo a la inestabilidad del país vecino y alimentando una espiral que desembocaría en la guerra civil libanesa. Mientras tanto, el mundo árabe intentaba revertir la derrota de 1967. En octubre de 1973, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío. Aunque inicialmente tomaron la iniciativa, Israel contraatacó y logró repelerlos. Sin embargo, la guerra demostró que Israel no era invulnerable y llevó a cambios diplomáticos significativos. Egipto, bajo Anwar el-Sadat, firmó en 1979 un tratado de paz con Israel, recuperando el Sinaí a cambio del reconocimiento diplomático. Este tratado aisló a Egipto del mundo árabe durante años y dejó a los palestinos sin su principal aliado militar. Paralelamente, Israel intensificó su control sobre Cisjordania y Gaza. En 1980, aprobó una ley que declaraba Jerusalén, capital indivisible y eterna, lo que fue condenado por la ONU. En los territorios ocupados, la frustración palestina crecía. La vida cotidiana estaba marcada por el control militar, expropiaciones de tierras, restricciones de movimiento y la ausencia de derechos políticos. En diciembre de 1987, un accidente de tráfico en Gaza, en el que murieron varios palestinos, lo que comenzó como manifestaciones locales, se transformó en un levantamiento popular masivo conocido como la Primera Intifada. Durante 6 años, Cisjordania y Gaza fueron escenario de huelgas generales, boicots, manifestaciones y enfrentamientos diarios entre jóvenes palestinos armados con piedras y el ejército israelí. La Intifada marcó un antes y un después.
mostró al mundo que el conflicto no era solo entre estados árabes e Israel, sino entre Israel y una población palestina bajo ocupación que exigía autodeterminación. Las imágenes de adolescentes enfrentándose a soldados armados tuvieron un fuerte impacto internacional, erosionando la imagen de Israel como la parte débil y generando simpatía hacia la causa palestina. En este contexto surgió un nuevo actor, Hamás, fundado en 1987 Hamás como combinaba rama resistencia palestina de la armada hermandad y acción musulmana social, y se oponía a los acuerdos diplomáticos de la OLP. Su aparición transformó el panorama político palestino, introduciendo una rivalidad interna que marcaría el futuro. Mientras tanto, la presión internacional para negociar aumentaba. La caída de la URSS y la Guerra del Golfo de 1991 alteraron el equilibrio regional. En 1993, tras negociaciones secretas en Noruega, la OLP e Israel firmaron los Acuerdos de Oslo, que establecieron un marco para el reconocimiento mutuo y la creación de una autoridad palestina autónoma en Gaza y partes de Cisjordania. Yasser Arafat y Yitzhak Rabin se dieron la mano en la Casa Blanca en un momento que muchos consideraron histórico. Sin embargo, la implementación de Oslo fue lenta y llena de obstáculos. Los asentamientos continuaron expandiéndose. La desconfianza mutua se profundizó. Hamás perpetró atentados suicidas para sabotear el proceso. Y en 1995, Rabin fue asesinado por un extremista judío. A finales de los años 90, las negociaciones fracasaron en Camp David y estalló la Segunda Intifada, 2000-2005, mucho más sangrienta que la primera. Atentados suicidas en ciudades israelíes y duras represalias militares causaron una barrera de separación que alteró radicalmente la geografía de Cisjordania. En 2005, Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza. Un año después, Hamás ganó las elecciones legislativas palestinas, y en 2007 tomó el control militar de Gaza tras enfrentamientos con Fatah. Desde entonces, el movimiento islamista gobierna el enclave, sometido a un bloqueo israelí-egipcio. Cisjordania quedó bajo control de la autoridad palestina, creando una división política interna profunda. Desde 2008, Gaza ha sido escenario de múltiples guerras entre Israel y Hamás, caracterizadas por lanzamientos de cohetes hacia ciudades israelíes y devastadores bombardeos israelíes sobre el enclave. Decenas de miles de civiles han muerto o resultado heridos. Los intentos de reactivar negociaciones de paz han fracasado sistemáticamente. La expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania continúa. La autoridad palestina ha perdido legitimidad, y Hamás sigue resistiendo militarmente sin ofrecer una alternativa política clara. En la década de 2010, las primaveras árabes alteraron nuevamente el entorno regional, debilitando a antiguos actores y creando nuevos alineamientos. En 2020, los acuerdos de Abraham normalizaron las relaciones entre Israel y varios países árabes. En 2021 relegando aún más la cuestión palestina. Nuevos estallidos de violencia, incluyendo el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza, demostraron que el conflicto sigue siendo uno de los más arraigados y explosivos del mundo contemporáneo. A lo largo de más de 3 milenios, Palestina ha pasado de ser Canaán, mosaico de pueblos antiguos, a ser centro de religiones universales, objeto de cruzadas, provincia otomana, territorio colonial y escenario de uno de los conflictos nacionales más prolongados de la era moderna. Su historia es la de un territorio profundamente disputado, cargado de memorias, significados y heridas. En las primeras décadas del siglo XXI, el conflicto palestino-israelí ha entrado en una fase caracterizada por la combinación de continuidad estructural y cambios geopolíticos acelerados. Tras más de un siglo de confrontación, los elementos fundamentales del conflicto, la disputa territorial, el derecho al retorno, la seguridad israelí, la autodeterminación palestina y el control de Jerusalén, permanecen sin resolverse. Sin embargo,
El contexto regional e internacional que rodea estos temas ha cambiado profundamente, especialmente en los últimos 20 años. Uno de los cambios más importantes ha sido el reposicionamiento de las potencias regionales árabes. Mientras que en el siglo XX países como Egipto, Siria, Jordania e Irak desempeñaron un papel central en el conflicto, en el siglo XXI la cuestión palestina ha pasado progresivamente a un segundo plano en sus agendas. Tras recuperar el Sinaí en 1979, se convirtió en un mediador entre Israel y los palestinos, especialmente en las treguas con Hamás en Gaza. Jordania, que firmó un tratado de paz con Israel en 1994, mantiene una coordinación estrecha en materia de seguridad, sobre todo en Jerusalén y Cisjordania, aunque con una opinión pública muy crítica hacia Israel. Los países del Golfo, tradicionalmente distantes del conflicto en términos militares, comenzaron a desempeñar un papel cada vez más relevante a través de financiación y diplomacia. Arabia Saudita mantuvo durante décadas la Iniciativa de Paz Árabe de 2002, que ofrecía normalización de relaciones con Israel a cambio de la retirada completa de los territorios ocupados y la creación de un Estado palestino. Sin embargo, en la práctica, esta propuesta no fue implementada. En 2020, un giro importante ocurrió con la firma de los Acuerdos de Abraham, mediante los cuales Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán establecieron relaciones diplomáticas con Israel. Estos acuerdos reflejaron un cambio estratégico. Varios gobiernos árabes comenzaron a priorizar sus intereses económicos, tecnológicos y de seguridad frente a Irán por encima de la solidaridad con la causa palestina. Para muchos palestinos, esta normalización sin concesiones territoriales fue percibida como una traición diplomática, debilitando su posición negociadora. Si esta exploración te ha resultado esclarecedora, suscríbete, comparte este contenido y deja tu opinión. Comprender el pasado es el primer paso para pensar con claridad sobre el futuro. Paralelamente, la política interna israelí ha experimentado una radicalización sostenida. El sistema político israelí se ha fragmentado, dando cada vez más peso a partidos nacional-religiosos y colonos que defienden la anexión de Cisjordania. Gobiernos liderados por Benjamin Netanyahu han impulsado la expansión de asentamientos y rechazado sistemáticamente la creación de un Estado palestino soberano. La población israelí, marcada por décadas de atentados, guerras y amenazas externas, ha oscilado entre periodos de apertura y la percepción mayoritaria en la sociedad israelí actual es que no hay un socio palestino confiable para la paz, lo que justifica políticas unilaterales de control territorial y militar. En el lado palestino, la fragmentación política se ha profundizado. La autoridad palestina, creada en los acuerdos de Oslo, ha perdido gran parte de su legitimidad entre la población. Su liderazgo envejecido, encabezado por Mahmoud Abbas desde 2005, es percibido como las instituciones palestinas están paralizadas, sin elecciones presidenciales ni legislativas desde hace más de 15 años. En Gaza, Hamás mantiene un control férreo, combinando resistencia armada, servicios sociales y represión interna. La rivalidad entre Fatah y Hamás ha impedido la construcción de una estrategia nacional unificada. En este contexto de estancamiento político, la realidad sobre el terreno ha seguido evolucionando. En Cisjordania, colonos israelíes viven en asentamientos conectados por carreteras exclusivas y protegidos por el ejército. La fragmentación territorial hace inviable la formación de un Estado palestino contiguo sin reversiones masivas, algo que ninguna coalición israelí ha estado dispuesta a considerar. En Gaza, el bloqueo ha creado una crisis humanitaria crónica, acceso limitado a agua potable, electricidad intermitente, altas tasas de desempleo internacional, y dependencia casi total de la ayuda internacional, el mismo lugar central que tuvo durante la Guerra Fría. La atención de Estados Unidos se ha desplazado hacia Asia y la competencia con China, mientras que Europa enfrenta sus propias crisis. Sin embargo, Washington sigue siendo el principal aliado de Israel,
proporcionándole apoyo militar y diplomático decisivo. Al mismo tiempo, movimientos de solidaridad internacional con Palestina han ganado visibilidad en la sociedad civil global, especialmente en universidades, organizaciones de derechos humanos y redes sociales. El estallido de la Guerra de Gaza en 2023, tras el ataque sin precedentes de Hamás el 7 de octubre, marcó un punto de inflexión dramático. Hamás lanzó miles de cohetes y ataques terrestres, matando a cientos de civiles israelíes y tomando rehenes. Israel respondió con una ofensiva militar masiva sobre la Franja de Gaza, que causó decenas de miles de muertos, desplazamientos masivos y destrucción generalizada de infraestructuras. Esta guerra intensificó las tensiones globales, provocó fracturas políticas en Occidente y exacerbó el aislamiento diplomático palestino. El futuro del conflicto se presenta como un laberinto histórico. Israel posee el control militar y territorial efectivo, pero enfrenta desafíos demográficos, diplomáticos y de seguridad a largo plazo. Los palestinos mantienen una identidad nacional viva, nutrida por décadas de resistencia y memoria histórica, pero carecen de unidad política y herramientas efectivas para alcanzar la autodeterminación. Las potencias regionales priorizan sus agendas nacionales sobre la causa palestina, y la comunidad internacional carece de una estrategia coherente para resolver el conflicto. Algunos analistas sugieren que el paradigma de la solución de dos estados, dominante desde Oslo, ha quedado obsoleto ante la realidad de la ocupación prolongada y la expansión de asentamientos. Otros proponen modelos confederales, federales o incluso un único estado binacional, aunque estos escenarios enfrentan enormes resistencias políticas y sociales. Mientras tanto, sobre el terreno, millones de personas continúan viviendo bajo un régimen híbrido de soberanías fragmentadas, con Jerusalén como epicentro simbólico y geopolítico. La historia de Palestina, desde Canaán hasta la actualidad, revela un patrón persistente. Un territorio relativamente pequeño pero cargado de significados universales, situado en el cruce de imperios, religiones y movimientos nacionales. Ninguna potencia ha logrado imponer una solución estable y duradera. Cada ciclo histórico ha dejado huellas profundas en la memoria colectiva de sus pueblos. El conflicto actual no es solo una disputa por la tierra, sino también por la narrativa histórica. ¿Quién pertenece? ¿Quién tiene derecho a reclamar? ¿Qué pasado se reconoce y qué futuro se imagina? Por eso, conocer esta historia en toda su complejidad no es un lujo académico, sino una condición necesaria para cualquier comprensión realista del presente. La historia de Palestina no puede comprenderse únicamente a través de batallas, acuerdos diplomáticos o a lo largo de más de un siglo de desposesión, ocupación y resistencia. El pueblo palestino ha desarrollado una identidad colectiva profundamente arraigada en la memoria, la cultura y la experiencia compartida del exilio y la ocupación. Este aspecto cultural e identitario es tan determinante como los acontecimientos políticos y militares, y muchas veces es el que garantiza la continuidad histórica más allá de los fracasos políticos. Tras la Nakba de 1948, cientos de miles de palestinos se dispersaron por países árabes vecinos. En los campamentos de refugiados, inicialmente concebidos como soluciones temporales, se gestaron formas propias de organización social, educativa y política. La UNRWA estableció escuelas, hospitales y servicios básicos, pero fueron los propios palestinos quienes crearon redes comunitarias, comités populares y estructuras culturales que transmitieron la memoria del desplazamiento, los títulos de propiedad guardados como reliquias, los nombres originales de aldeas destruidas. Todos estos elementos se convirtieron en símbolos vivos de una patria ausente, pero nunca olvidada. En Cisjordania y Gaza, bajo ocupación israelí desde 1967, se desarrolló otro tipo de identidad, una marcada por la experiencia cotidiana de los puestos de control, las incursiones militares, la resistencia no fue únicamente armada, y la expansión se manifestó a través de formas civiles y culturales, huelgas generales, boicots a productos israelíes,
enseñanza clandestina durante los cierres de escuelas y una vasta producción artística y literaria. Poetas como Mahmoud Darwish transformaron la experiencia palestina en una voz universal, llevando la causa a foros culturales internacionales. Durante las décadas de 1970 y 1980, la diáspora palestina artistas y académicos establecidos en Beirut, Amán, Damasco, Europa y América Latina crearon revistas, centros de investigación y organizaciones que elaboraron narrativas históricas alternativas a las dominantes en Occidente. La OLP, más allá de su función militar y diplomática, promovió una intensa actividad cultural, cine, teatro, literatura y educación política. La idea de ser palestino adquirió así una dimensión transnacional que no dependía únicamente del control territorial. Esta identidad transnacional fue clave para la supervivencia política de la causa palestina, incluso cuando los contextos regionales cambiaban. Por ejemplo, tras la expulsión de la OLP de Líbano en 1982, muchos analistas occidentales predijeron el declive irreversible del movimiento. Sin embargo, la red cultural, educativa y organizativa de la diáspora permitió mantener viva la memoria colectiva y reorganizar las estrategias políticas. En muchos sentidos, la nación palestina moderna es tanto una nación de exilio como de territorio. A nivel socioeconómico, las transformaciones en Cisjordania y Gaza han sido profundas y desiguales. Durante las 2 primeras décadas de ocupación israelí, se permitió un flujo considerable de trabajadores palestinos diariamente para trabajar en la construcción, agricultura e industria, lo que integró parcialmente las economías pero en condiciones asimétricas. Con la primera intifada, y especialmente tras los atentados de la segunda intifada, Israel impuso un sistema mucho más restrictivo de permisos y barreras, reduciendo drásticamente esta dependencia laboral. Esto llevó a un deterioro económico en los territorios ocupados y al aumento de la dependencia de la ayuda internacional. En Gaza, la situación es aún más extrema. El bloqueo impuesto desde 2007 ha creado un espacio económico cerrado, con acceso limitado al comercio, al agua, a la electricidad y a los servicios básicos. La población, mayoritariamente joven, más del 50% tiene menos de 18 años, ha crecido en un entorno de crisis permanente. Sin embargo, incluso en estas condiciones, han surgido formas creativas de resistencia y vida cotidiana, desde granjas verticales improvisadas hasta iniciativas culturales subterráneas, festivales de poesía, cine independiente y programas educativos en línea. La resiliencia palestina no debe entenderse como resignación, sino como una respuesta activa frente a décadas de precariedad estructural. En Cisjordania, la expansión de los asentamientos ha fragmentado el territorio en enclaves desconectados. Ciudades como Ramallah han experimentado cierto crecimiento económico gracias a la cooperación internacional y la presencia de ONG, mientras que otras zonas viven bajo condiciones de pobreza severa y control militar constante. Esta fragmentación ha producido desigualdades internas entre palestinos, entre quienes tienen acceso a redes económicas globales y quienes están atrapados en aldeas rodeadas de muros y carreteras de colonos. Algunos sociólogos palestinos describen esta situación como una geografía de la discontinuidad, en la que el espacio nacional está roto en piezas que no pueden formar un cuerpo político coherente. La dimensión internacional del conflicto también se ha transformado. Durante la Guerra Fría, Palestina era un eje de alianzas ideológicas. La OLP recibía apoyo de la URSS y de países no alineados, mientras que Israel era respaldado por Estados Unidos. Con el fin de la Guerra Fría, este esquema bipolar desapareció. Hoy, la causa palestina ya no cuenta con un patrocinador global único. Depende más de alianzas puntuales, redes transnacionales de solidaridad y foros internacionales de derechos humanos. Al mismo tiempo, movimientos sociales globales han incorporado la cuestión palestina como parte de luchas más amplias contra el colonialismo, el racismo y la ocupación.
Un aspecto crucial en las últimas décadas ha sido el uso de los medios de comunicación y las redes digitales. Mientras que en el siglo XX la narrativa internacional estaba dominada por medios estatales y grandes cadenas occidentales, el siglo XXI ha visto el surgimiento de una esfera mediática descentralizada. Palestinos en Gaza, Cisjordania y la diáspora han utilizado redes sociales para documentar en tiempo real la vida bajo ocupación, las ofensivas militares y las expresiones culturales cotidianas. Esto ha permitido romper monopolios narrativos y conectar con audiencias globales jóvenes que no consumen medios tradicionales. En paralelo, el Estado de Israel ha desarrollado sofisticadas estrategias de comunicación y diplomacia pública, Hasbará, buscando legitimar sus políticas de seguridad y presentar su narrativa histórica. Esta batalla por el relato es central. En un conflicto donde las fronteras físicas están en disputa, las fronteras simbólicas, quien define la historia, quien nombra los hechos, son igual de importantes. Más allá de las coyunturas políticas, la historia de Palestina ha demostrado una y otra vez su capacidad para persistir como referente global, no solo por su centralidad religiosa o geográfica, sino por la fuerza de las narrativas humanas que encierra. Desde los cananeos antiguos hasta los refugiados contemporáneos, desde las cruzadas medievales hasta las guerras asimétricas del siglo XXI, Palestina ha sido escenario y protagonista de procesos que trascienden sus fronteras ciclo físicas. histórico, Imperial, colonial, nacionalista o globalizado, ha dejado huellas que coexisten en el presente. Caminar por Jerusalén hoy es atravesar capas superpuestas de Roma, Bizancio, el Califato Omeya, las Cruzadas, el Imperio Otomano, el Mandato Británico y el Estado de Israel. Vivir en un campamento de refugiados en Líbano es habitar una herida abierta de 1948 que aún no ha cicatrizado. Enseñar historia en una escuela de Gaza es narrar a estudiantes adolescentes un pasado de grandeza, pérdida y resistencia que ellos mismos prolongan con su mera existencia cotidiana. Esta continuidad histórica, dolorosa, compleja y profundamente humana, es lo que convierte a Palestina en mucho más que un conflicto. Es un espejo donde se reflejan las dinámicas del poder global, las tensiones entre identidad y territorio, entre memoria y política, entre aspiraciones universales y realidades locales. Cuando se observa la historia de Palestina a lo largo de más de 3 milenios, es tentador dividirla en épocas: cananea, israelita, romana, islámica, otomana, colonial y contemporánea. Sin embargo, si en lugar de pensar en cortes rígidos se analizan las continuidades estructurales, surgen patrones sorprendentemente persistentes. Estos patrones permiten entender por qué este territorio, pequeño en extensión pero enorme en significado, ha sido escenario de conflictos repetidos que nunca terminan del todo, sino que se transforman, adoptando nuevas formas bajo condiciones cambiantes. El primero de estos patrones es la centralidad geográfica natural que conecta África, Asia y Europa. En la antigüedad, esta franja controlaba las rutas terrestres entre Egipto y Mesopotamia. En la Edad Media, era la puerta de entrada a las rutas hacia la Meca y el Levante. En la era moderna se convirtió en punto de paso hacia la India y el Canal de Suez. Hoy, es un nodo geopolítico entre el Mediterráneo, el Mar Rojo y las rutas energéticas del Golfo. Este factor ha hecho que ninguna potencia, ni local ni externa, haya considerado indiferente este territorio. Desde los faraones hasta los estrategas contemporáneos, controlar Palestina ha significado controlar un cruce de caminos vital. El segundo patrón es la superposición de identidades religiosas y culturales universales. Pocas regiones han sido reclamadas simultáneamente por 3 religiones mundiales como centro espiritual. Jerusalén es sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, y esta triple sacralidad ha generado una tensión irresoluble. Para cada tradición,
la ciudad no es solo un espacio geográfico, sino el eje simbólico de su cosmovisión. Los templos de Salomón, la pasión y resurrección de Cristo, la ascensión nocturna de Mahoma, cada narrativa universal está anclada en el mismo espacio físico. A diferencia de otras ciudades santas del mundo, Jerusalén no pertenece plenamente a ninguno de estos credos de manera exclusiva, y esta pluralidad ha sido a la vez fuente de riqueza cultural y de conflictos recurrentes. El tercer patrón es la persistencia de una relación asimétrica entre poder político y arraigo poblacional. A lo largo de la historia, raramente la población autóctona ha coincidido con el poder imperial que gobierna la región. Los cananeos estaban bajo dominación egipcia, los judíos vivieron bajo asirios, babilonios, persas y romanos. Las comunidades cristianas bizantinas fueron conquistadas por musulmanes árabes. La población árabe vivió bajo otomanos y luego bajo británicos. Y hoy, la población palestina vive bajo un Estado israelí que no la representa políticamente. Esta disociación crónica entre soberanía y demografía ha sido un motor constante de tensiones. Los gobernantes utilizan el territorio como pieza estratégica, mientras las poblaciones locales desarrollan identidades resistentes y memorias arraigadas que no desaparecen con los cambios de poder. Un cuarto patrón, menos evidente pero crucial, es la ciclicidad de los relatos de retorno y restauración. Desde el exilio babilónico, pasando por la nostalgia cruzada, la hegemonía otomana, el sionismo moderno y la diáspora palestina, Palestina ha sido constantemente imaginada como una tierra a la que se regresa. Los judíos conservaron durante 2 milenios la liturgia del próximo año en Jerusalén. Los cruzados justificaron su expedición como una recuperación de la Tierra Santa. El sionismo se construyó como un retorno nacional, y la diáspora palestina mantiene viva la memoria de las aldeas perdidas de 1948. En todos estos casos, el territorio no es solo habitado, es soñado, invocado, cantado, reclamado desde lejos. Esta dimensión mnemónica y afectiva es uno de los motores más poderosos y duraderos del conflicto, porque convierte la disputa por la tierra en una disputa por la memoria colectiva. Estos patrones estructurales atraviesan los siglos, pero no son meramente teóricos. Se manifiestan en momentos históricos concretos que muestran paralelismos sorprendentes. Por ejemplo, la política de Roma tras la rebelión de Bar Kokhba en el siglo II, renombrar la provincia como Siria-Palestina, dispersar a la población judía y fundar colonias romanas, se asemeja en ciertos aspectos a políticas modernas de reconfiguración demográfica y simbólica, como la expansión de asentamientos en Cisjordania o los intentos de redefinir el estatus de Jerusalén mediante legislación unilateral. Ambas buscan alterar la relación entre identidad, otro paralelo notable es el de las cruzadas y la actual internacionalización religiosa y política del conflicto. Durante las cruzadas, miles de europeos viajaron a Palestina motivados por narrativas espirituales y políticas construidas en sus lugares de origen. Hoy, movimientos evangélicos en Estados Unidos, redes islámicas globales y diásporas judías movilizan recursos financieros, diplomáticos y mediáticos para influir en el destino del territorio. La Tierra Santa sigue funcionando como un escenario donde actores externos proyectan sus propias batallas culturales y escatológicas, tal como en el siglo XI. Incluso, en el plano económico, hay continuidades curiosas. Durante el período romano y bizantino, Palestina prosperaba no tanto por sus recursos naturales como por su posición de tránsito, que generaba impuestos, comercio y peregrinaciones. Hoy, la economía israelí y palestina están profundamente entrelazadas en un sistema desigual donde el control de las rutas, puertos, pasos fronterizos y flujos de capital define más el poder que la producción local de bienes. Gaza, bloqueada, recuerda en ciertos aspectos a ciudades sitiadas de la antigüedad, donde la población resistía más por redes externas que por autosuficiencia interna.
En el plano cultural, las narrativas fundacionales siguen En la literatura reapareciendo bajo israelí nuevas contemporánea, formas. Figuras bíblicas como Josué, David o los profetas son reinterpretadas para legitimar proyectos políticos modernos. En la poesía palestina, las aldeas destruidas y los olivares arrancados se transforman en metáforas del exilio y la resistencia. Así como los cronistas cruzados describían Jerusalén como una ciudad celestial corrompida por infieles, hoy discursos religiosos y nacionalistas de distintos bandos siguen utilizando la imaginación mítica para enmarcar un conflicto eminentemente humano y político. Un aspecto particularmente inédito es observar cómo la historia de Palestina ha funcionado como un teatro global donde se ensayan las formas cambiantes del poder imperial. Los egipcios, asirios y babilonios proyectaron allí su control territorial. Los romanos experimentaron con la integración provincial, los cruzados con la colonización religiosa, los otomanos con la administración multinacional, los británicos con el mandato colonial. Y hoy, las potencias globales con diplomacias multilaterales, sanciones económicas y guerras de información. Palestina no ha sido un margen pasivo, sino un laboratorio donde se prueba. Además, este territorio ha sido escenario de una de las relaciones más prolongadas y complejas entre un pueblo en diáspora y su tierra de origen. Tanto el pueblo judío como el palestino han desarrollado culturas diaspóricas ricas, que no son simples extensiones de una patria perdida, sino espacios creativos donde se reformula la identidad. La diáspora judía mantuvo durante siglos prácticas litúrgicas, jurídicas y lingüísticas que mantuvieron viva la idea de retorno. La diáspora palestina ha creado redes intelectuales, artísticas y políticas que reimaginan Palestina desde múltiples geografías. Esta dualidad, territorio físico y territorio imaginado, es excepcionalmente intensa aquí. En términos geopolíticos contemporáneos, Palestina también ocupa un lugar singular como nudo. Estados Unidos mantiene un apoyo sólido a Israel, pero enfrenta crecientes críticas internas y externas. Irán utiliza la causa palestina para proyectar su influencia regional. Turquía equilibra su política entre la defensa retórica de los palestinos y sus intereses estratégicos con Israel. Rusia y China la incorporan en su discurso multipolar como símbolo de la decadencia del orden occidental. Ninguna otra cuestión territorial relativamente pequeña concentra tal variedad de lecturas geopolíticas globales. Este análisis de larga duración revela que el conflicto palestino-israelí no es una anomalía ni un problema moderno sin solución. Es la continuación transformada de estructuras históricas profundas. Pretender resolverlo únicamente mediante acuerdos diplomáticos de corto plazo, sin entender estas raíces, es como intentar curar una enfermedad crónica tratando solo sus síntomas visibles. En el futuro, cualquier solución duradera tendrá que enfrentarse no solo a cuestiones materiales, fronteras, seguridad, recursos, sino también a estas dimensiones históricas, simbólicas y estructurales. Esto no significa que el conflicto sea inevitable o eterno, sino que su complejidad exige enfoques que reconozcan su densidad histórica. A lo largo de esta exploración hemos recorrido desde los cananeos hasta las guerras contemporáneas, desde imperios antiguos hasta estrategias digitales modernas, desde exilios bíblicos hasta refugiados del siglo XXI. Ninguna otra historia combina de forma tan intensa memoria religiosa universal, geoestrategia global, a lo largo de los siglos, persistencia Palestina poblacional. Ha sido descrita de muchas maneras: tierra prometida, tierra santa, provincia siria-palestina, mandato británico, territorios ocupados, Estado de Israel, Estado palestino en espera. Cada uno de estos nombres refleja no solo un momento político, sino un intento de nombrar y dominar la realidad. Quien nombra un territorio intenta definirlo, darle un sentido único, una narrativa dominante. Sin embargo, Palestina ha resistido todos estos intentos de definición unívoca. Es, y ha sido siempre, un espacio de pluralidad intensa, donde múltiples memorias, lenguas, credos y relatos se entrelazan.
Este carácter plural no es un accidente histórico. Es el resultado de su posición geográfica, su densidad simbólica y su historia imperial. Cuando un viajero recorre Jerusalén, Nablus, Hebrón o Gaza, no se encuentra con un único pasado ordenado romano, sino con un nombre árabe, superpuestos, estar vigilada por soldados israelíes y llena de peregrinos cristianos. Esta coexistencia, a veces pacífica, a veces conflictiva, es el núcleo de la identidad palestina. Una historia escrita no en capítulos lineales, sino en capas simultáneas. Este rasgo también explica por qué cada intento de imponer una solución final ha fracasado. Imperios, reinos, cruzados, mandatarios y estados modernos han intentado fijar la historia de Palestina en un solo marco interpretativo. Todos han terminado por descubrir que la realidad palestina es más densa que cualquier plan político. Ni el poder militar romano, ni las bulas papales, ni los sultanes otomanos, ni las declaraciones imperiales británicas, ni los acuerdos diplomáticos modernos han logrado clausurar su historia. Cada uno ha dejado marcas. La cultura palestina ha jugado un papel central en esta resistencia. A través de la poesía, el relato oral, la gastronomía, la arquitectura y la vida cotidiana, las comunidades palestinas han preservado no solo recuerdos de pérdida, sino también de pertenencia activa. En las casas de refugiados en Líbano, Siria o Jordania, colgar mapas de las aldeas originales no es un gesto nostálgico. Es una afirmación política de existencia. En los barrios de Jerusalén, mantener tradiciones culinarias, rezos o celebraciones locales es una forma silenciosa de afirmar continuidad frente a políticas de desplazamiento. En Gaza, organizar un festival de cine en medio de apagones eléctricos es un acto de dignidad colectiva. Del otro lado, la historia israelí también ha mostrado una relación intensa entre memoria, religión y territorio. El renacimiento del hebreo como lengua viva, la reinterpretación moderna de narrativas bíblicas, la creación de nuevos mitos nacionales en torno a guerras y pioneros. Todo esto demuestra que el conflicto no es simplemente una disputa por espacio físico, sino una colisión de proyectos identitarios profundamente arraigados. Cada parte ve en la misma tierra no solo un lugar, sino el eje de su existencia colectiva. En las últimas décadas han surgido iniciativas inéditas que intentan trascender las narrativas exclusivas. Historiadores israelíes críticos han revisado archivos militares y documentos para cuestionar relatos oficiales sobre 1948. Intelectuales palestinos han explorado formas de coexistencia histórica anteriores a la partición para imaginar futuros alternativos. Organizaciones conjuntas israelí-palestinas trabajan en educación, derechos humanos y memoria siguen siendo marginales frente a las estructuras de poder dominantes, pero revelan un hecho importante. La historia no es estática. Incluso las narrativas más consolidadas pueden ser reexaminadas, reinterpretadas y transformadas. Mirar Palestina desde esta perspectiva amplia permite entender que no se trata únicamente de una cuestión local o regional. Es un microcosmos histórico, un espejo donde se reflejan preguntas universales. ¿Qué ocurre cuando múltiples religiones reclaman el mismo lugar como centro del mundo? ¿Qué sucede cuando poblaciones locales y poderes imperiales chocan durante siglos? ¿Cómo se construye una identidad colectiva cuando el territorio es fragmentado, ocupado o dispersado? Y sobre todo, ¿es posible imaginar futuros compartidos después de historias tan cargadas de dolor y significado? Respuestas simples. Estas preguntas, pero no ignorarlas o reducirlas a fórmulas diplomáticas superficiales ha sido, históricamente, un error repetido. La historia de Palestina enseña que la profundidad importa. Quienes han intentado imponer soluciones sin comprender las capas de memoria y significado han fracasado una y otra vez. Por el contrario, quienes han sabido leer estas capas, aunque no siempre con fines benevolentes, han logrado ejercer influencia duradera. No pretende ofrecer soluciones, sino subrayar la singularidad histórica y humana de Palestina. Entender su historia no es solo un acto de erudición,
es una forma de acercarse a uno de los nudos más complejos de la experiencia humana colectiva. Si este recorrido histórico te ha ayudado a comprender mejor la complejidad de Palestina y su trayectoria, suscríbete y comparte este contenido para que más personas puedan acceder a un análisis serio y equilibrado. Conocer la historia no resuelve los conflictos, pero es el primer paso para entenderlos.